I didn't ask you to touch my yard. I was just clearing the walkway, huh? Then stop. That's my property. I don't know. They already sent you a notice? $1,200? I don't have that. I just can't keep up anymore. Vi el aviso antes incluso de que dijera una palabra, pegado torcido en la puerta principal. Como si llevara allí días. Y los números destacaron de inmediato. $1,200 de la ciudad. Por una infracción de propiedad descuidada. Cuando le pregunté en voz baja si ya le habían enviado la multa, Vincent no respondió de inmediato. Simplemente cambió de postura, apoyándose en su viejo bastón de madera. Y miró más allá de mí hacia el jardín. Como si intentara ignorarme. Tanto a mí como al periódico. Pero un segundo después, murmuró que no tenía el dinero, ni de cerca. Y ese debería haber sido el momento en que todo se suavizara. En que se convirtiera en una de esas sencillas historias de ayuda. Pero no fue así porque, en el instante en que me acerqué al césped para despejar la entrada, me detuvo, no en voz alta, no agresivamente, pero con la suficiente firmeza como para que supiera que hablaba en serio, diciéndome que él no había pedido nada de esto, y que era su propiedad. Y había algo en la forma en que lo dijo que no era enojo, tanto, como si fuera el control, como si lo único que le quedara, fuera el derecho a decidir qué pasaba en ese pedazo de tierra, aunque poco a poco se estuviera apoderando de ella. Y ahora lo veía claramente. El jardín no solo estaba cubierto de maleza, sino que se tragaba el camino. Malas hierbas brotando entre las grietas, el sendero apenas visible. Ramas colgando bajas. Lo suficiente como para tener que agacharse para llegar al porche. El tipo de lugar, donde un paso en falso podía mandarlo directo al suelo. Y aún así se quedó allí mirándome como si yo fuera el problema. Como si yo fuera la que cruzaba la línea. Y recuerdo pensar lo extraño que se sentía. Estar allí de pie con una máquina en las manos. Sabiendo que podía arreglar la mayor parte de lo que tenía delante, en un par de horas, pero sin que me lo permitieran, no porque no lo necesitara, sino porque no podía aceptarlo. Y fue entonces cuando me fijé más en sus manos. La forma en que temblaban ligeramente incluso cuando no se movía. La forma en que apretaba el bastón cada pocos segundos, como si fuera lo único que lo retenía constante. Y luego mencionó casi de pasada, que solía encargarse de todo esto él mismo. Cada borde, cada esquina. Que había construido este jardín de la nada a finales de los 70, cuando su esposa aún vivía. Y esa fue la primera vez que la historia cambió. No a tristeza, sino a algo más pesado. Porque ya no se trataba solo de césped. Se trataba de lo que ese jardín solía representar. Y lo que significaba perder el control de él poco a poco. Pero incluso después de decir todo eso, no pidió ayuda. Ni siquiera lo insinuó, simplemente se quedó allí, observando en silencio de nuevo. Y cuando finalmente comencé a cortar de todos modos, despacio y con cuidado, solo por el borde del camino, esta vez no me detuvo. Pero tampoco lo aprobó, simplemente se quedó donde estaba. Sus ojos seguían cada paso, como si todavía estuviera decidiendo si yo tenía derecho a estar allí. En absoluto. Durante todo ese tiempo, el aviso permaneció en la puerta detrás de él. Los $1,200 seguían allí, contando hacia atrás. Y yo seguía pensando en lo extraño que era que el problema no era el dinero, ni el patio, ni siquiera la ciudad. Era esa línea que trazó en el momento en que llegué. Esa línea entre aceptar ayuda y rechazarla. Y nunca supe si cruzarla me hacía estar bien o mal. Simplemente seguía adelante, incluso cuando él no decía nada.